En la selva húmeda de Vietnam, donde el calor abrasa y la muerte acecha entre los bambúes, corre un rumor entre los soldados del Vietcong. Hablan de un fantasma norteamericano, un hombre que dispara sin ser visto, cuya sola presencia basta para helar la sangre. Lo llaman White Feather, pluma blanca, por el distintivo que lleva en su sombrero de campaña. Los vietnamitas le temen tanto que ofrecen $30,000 por su cabeza, una fortuna en plena guerra. Su nombre es Carlos Hathcock, francotirador del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Y esta es la historia de cómo un tirador estadounidense se convirtió en un mito vietnamita. Gunnery Sergeant Carlos Hathcock was the most accomplished United States Marine Corps sniper of the Vietnam War, where he accumulated 93 confirmed kills, and probably several times that number in probables. From his boyhood days, he learned to master the rifle, whether it was squirrel hunting in his native Arkansas or after joining the Marine Corps at age 17 when he set a new record at Cherry Point for high-powered rifle shooting. Su experiencia detrás de una mira había comenzado mucho antes de la guerra en el sudeste asiático. Nacido en 1942 en Arkansas, aprendió a disparar de niño y para 1965 se consagró campeón del certamen de tiro de la Copa Wimbledon. Un año después fue desplegado, listo para cambiar la historia de la guerra estadounidense con su serenidad y precisión. El calor en Da Nang era insoportable. En la colina 55, Hathcock ajustaba el visor de su rifle Winchester modelo 70, calibre .30-06. No llevaba insignias, solo una pluma blanca en el sombrero. Era su sello, un desafío en mitad del infierno. Mientras que otros buscaban pasar inadvertidos, Carlos Hathcock eligió hacerse visible. Quería que el enemigo lo sepa, que White Feather estaba allí observando. Su apodo nació de esa provocación. La pluma, en lugar de delatarlo, se convirtió en una firma de muerte. Pronto los vietnamitas comenzaron a temerla tanto como al rugido de un helicóptero. Los francotiradores enemigos se obsesionaron con cazarlo. Cada unidad tenía órdenes de disparar a quien llevara una pluma en el casco. Los marines, para confundirlos, empezaron a usar plumas también. Pero ninguno era el verdadero. El auténtico White Feather se movía solo, invisible, paciente. Hathcock no era un asesino impulsivo. Era un artesano del disparo. Antes de apretar el gatillo, medía el viento, calculaba la humedad, la inclinación del terreno y la temperatura. Su concentración era tan profunda que entraba en lo que llamaba la burbuja, un estado mental donde todo desaparecía salvo el objetivo. En Vietnam, su calma lo convirtió en leyenda. Se arrastraba durante días para lograr un disparo certero. Esperaba el momento justo y apretaba el gatillo para poner una bala en el corazón del enemigo. Y luego desaparecía sin dejar huellas. El ejército enemigo nunca entendía de dónde venía el tiro. Detrás de cada proeza había disciplina. Hathcock entrenaba sus sentidos para sobrevivir. Su respiración se sincronizaba con el ritmo del pulso. Disparaba entre latidos cuando el cuerpo se detiene un instante. Cada bala tenía un propósito: proteger a sus hombres. Nunca presumía, nunca sonreía al acertar, porque para él matar no era un placer, sino una necesidad. Así nació el mito. Un hombre solitario con una pluma blanca ondeando sobre el sombrero, caminando entre la niebla y el lodo.
By late 1966, the Scout Sniper's impact had earned them a lethal honor. Viet Cong bounties were placed on the heads of individual shooters. For the rest of the war, the hunter would be the hunted. Pero este caso era distinto. El Viet Cong intentaba cazarlo, pero nadie lograba acercarse. White Feather no huía, esperaba. En las selvas de Vietnam, su nombre se convirtió en un susurro cargado de miedo. Los oficiales del Viet Cong lo mencionaban con rabia contenida, los reclutas con superstición. Ningún otro francotirador norteamericano había logrado tanto terror. Su precisión, su calma y su manera de moverse sin ser visto lo volvían casi una criatura mitológica. Fue entonces cuando el mando enemigo decidió ponerle precio a su cabeza. $30,000. Una fortuna para 1967. La noticia corrió por toda la provincia de Quang Nam. Los francotiradores norvietnamitas comenzaron a llegar desde distintos sectores atraídos por la recompensa. Uno de ellos, conocido por los estadounidenses como Cobra, juró que sería quien mate al hombre de la pluma blanca. Era el mejor tirador del ejército enemigo, tan paciente y letal como Hadcock. Así comenzaba una cacería de cazadores. The best sniper that they had was sent south to kill him and was out there. Now this sniper by this time had killed some Marines on Hill 55. He'd made his presence known. It was a challenge. Durante días, ambos hombres se buscaron sin verse. Se arrastraban entre los matorrales, calculaban distancias, escuchaban el silencio. Cada paso podía ser el último. Hadcock sentía la presencia del rival. Lo percibía como un eco que lo seguía. En el aire había tensión, una quietud antinatural. Una tarde, mientras observaba una zona abierta, algo brillaba a lo lejos. Un destello mínimo, como el reflejo de un sol atrapado en vidrio. Era suficiente. Disparó. Cuando se acercó al cuerpo, encontró el rifle enemigo. La bala había entrado directamente por la mira telescópica, atravesando el ojo del francotirador contrario. Un disparo imposible, una fracción de segundo que decidió entre la vida o la muerte. Si no apretaba el gatillo un instante antes, habría sido yo el que estaría muerto, admitió tiempo después Hadcock. How do you know that? Excuse me? How do you know that? Otherwise he would have killed you. Oh, how do I know he would have killed me? Because I shot right through his scope, right straight through his scope. Didn't touch the side. Didn't touch the side. El duelo entre White Feather y la Cobra quedó grabado en la historia militar como uno de los enfrentamientos más precisos jamás registrados. Pero la cacería no había terminado. Los vietnamitas sabían que no podrían derrotarlo de frente, así que cambiaron de táctica. Comenzaron a tenderle trampas, falsos señuelos, muñecos de trapo con cascos, movimientos simulados. Pero Hadcock respondió con ingenio. Aprendió a leer la selva como un libro abierto, a detectar una pisada reciente por el color de la tierra, una emboscada por el olor del humo. Su instinto se agudizó al punto de anticipar los movimientos del enemigo. All of us developed an edge, a sixth sense, if you will, in the way we operated. But Carlos took it a step further and became truly just part of the environment. Every breeze, every insect, every bird, every smell meant something to him. El marín también debía cuidarse de su propia visibilidad. Sabía que su pluma blanca, aquella que lo hizo famoso, ahora significaba un blanco, pero se negó a quitársela. Para él era más que un adorno, era una advertencia. Sin embargo, su notoriedad obligaba a las tropas estadounidenses a tomar medidas. En una ocasión, un grupo de marines fue emboscado porque los vietnamitas confundieron a un soldado que llevaba una pluma falsa.
A partir de entonces, Heathcock comenzó a trabajar solo, moviéndose como un lobo aislado. Las noches eran largas. En la oscuridad escuchaba los susurros del enemigo llamándolo por su apodo, como si intentaran atraerlo. White Feather gritaban desde la jungla provocándolo. Él no respondía. Se limitaba a esperar, paciente, respirando al ritmo del viento. Cuando disparaba, el eco del tiro se mezclaba con el canto de los insectos y el silencio volvía a tragarse todo. El tiempo pasó, la recompensa seguía vigente, pero ya nadie intentaba cobrarla. El amanecer en la colina 55 llegaba con una calma engañosa. Entre la niebla, los marines preparaban sus posiciones, pero había un hombre que no dormía. Carlos Heathcock revisaba su Winchester modelo 70, ajustaba la mira y se movía hacia el límite del campamento. Llevaba consigo una libreta donde anotaba datos del viento, la humedad, el tipo de munición. No había superstición ni suerte, solo ciencia y paciencia. En la guerra de Vietnam, Pluma Blanca se volvió un símbolo de lo imposible. Un hombre que cazaba a quienes lo cazaban. Un fantasma que ningún enemigo lograba ver salvo en el instante final. Hathcock's bullets began wreaking havoc on enemy troops. Over 3 days in the remote Elephant Valley, Hathcock and his spotter, acting alone, decimated an entire North Vietnamese company. Assuming that they were under attack by dozens of U.S. troops, the NVA never counterattacked. No obstante, su precisión alcanzó un punto casi sobrehumano el día que decidió modificar una ametralladora Browning M2 calibre .50, colocándole una mira telescópica Unerty. Nadie lo había intentado antes. El retroceso, la vibración y la potencia del arma hacían imposible imaginarla como rifle de francotirador. Pero Heathcock pensaba distinto. Se instaló a más de 2.200 metros del objetivo y observó sereno una figura enemiga mientras se movía en la línea del horizonte. Ajustó el visor, exhaló lentamente y disparó. 2 segundos después, el blanco cayó. En los registros oficiales, aquel disparo quedó como el más largo de la historia militar estadounidense durante más de 30 años, hasta ser superado por francotiradores de Canadá y Afganistán en el siglo XXI. Pero aquella no era la primera vez que Heathcock lograba lo imposible. En otra ocasión, recibió la misión de eliminar a un general norvietnamita. Fueron 4 días de rastreo, arrastrándose centímetro a centímetro, cubierto de barro y picaduras, soportando la sed y el hambre. Durante el día se inmovilizaba por horas para no ser descubierto. Por la noche avanzaba apenas unos metros. Finalmente, cuando el objetivo apareció en el visor, Heathcock no sintió euforia, solo alivio. Apretó el gatillo y la guerra continuó, pero él sabía que algo dentro de sí había cambiado. Entre sus hazañas más conocidas está también la caza de la Apache, una mujer francotiradora y torturadora del Vietcong, temida por los prisioneros estadounidenses. Cuando Heathcock la encontró y disparó, no celebró. Dijo que fue el disparo más personal de su vida. No por odio, sino por compasión hacia las víctimas. Esa frialdad controlada, casi clínica, lo distinguía de todos los demás. I really don't like to talk about her, to tell you the truth. But every time you say something about her, I see that kid come to the water. That was the kid that she cut up. Yes, scamp. She was I don't like to use bad words. She was a very bad woman, a very bad woman. Los marines lo admiraban como un héroe, pero él se sentía simplemente un soldado que hacía su trabajo con obsesiva perfección. En 1969, el destino lo alcanzó.
Mientras viajaba en un vehículo blindado, pisó una mina terrestre. Las llamas lo envolvieron, pero logró rescatar a 7 compañeros antes de colapsar. Sufrió quemaduras en más del 40% del cuerpo. Y así la guerra terminó para él. Flames were everywhere. Carlos, instead of just abandoning and trying to, get away from the Amtrak, instead got inside and started throwing Marines out, throwing Marines off the roof. En Estados Unidos pasó meses en recuperación y cuando finalmente se reincorporó, el Cuerpo de Marines le encomendó una nueva misión: fundar la Escuela de Francotiradores de Quantico, donde transmitiría su método, su calma y su filosofía del disparo. Con los años su cuerpo se debilitó víctima de esclerosis múltiple, pero su mente siguió tan afilada como el primer día en la jungla. Murió en 1999 rodeado de respeto y silencio. Hoy su nombre está grabado en la memoria del Cuerpo de Marines, no solo como el hombre que hizo los disparos más imposibles, sino como el que enseñó que el verdadero francotirador no mata por gloria, sino por deber. Así es como llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega de Historia Militar.